Bueno, acá estamos. Bienvenidos a todos a la sesión de hoy. Voy a estar haciendo mi operativa scalping, donde voy a estar aplicando la estrategia que ya vengo dando en mi curso, con mi grupo privado todos los días. Es un pequeño repaso de lo que ya he explicado en alguna clase anterior. Marco mínimos y máximos. Ya abrió el mercado, ya abrió la bolsa de Nueva York, pero lo voy haciendo igual. Marco máximos y mínimos importantes. Máximos y mínimos relativos o máximos y mínimos de sesiones anteriores. Ahora está abriendo la bolsa de Nueva York. Lo que hago es marcar máximos y mínimos de la bolsa de Londres, la bolsa de Asia o la de Nueva York de la jornada de ayer. En temporalidad de 5 minutos. Primero analizo en 5 minutos dónde están esos máximos y mínimos, tanto en el oro, ese gráfico que tengo a la derecha, como el Nasdaq, el gráfico que tengo a la izquierda. Te lo voy a checar un poco. Y dejo trazados esos niveles, esos máximos y mínimos, para que cuando los cruce y genere un cambio de estructura y un imbalance, fair value gap, entre otras cosas, tome una posición en compra o en venta. En compra, si rompe un mínimo importante, uno de estos mínimos anteriores relativos o mínimos o máximos de sesiones. Entonces, lo primero es que tome liquidez por arriba o por debajo de esos mínimos o máximos, serían las líneas negras, básicamente, en esta gráfica. Una vez que tome liquidez, que como bien decía, que genere un cambio de estructura o cambio de tendencia. Si se genera ese cambio de tendencia, ahí vamos a estar hablando de una nueva tendencia en contra, y esa suele ser una señal muy fuerte en cuanto deja un imbalance o FVG. Ahí tengo todas las confirmaciones que busco para tomar una operación en el mercado. Entonces, como estaba contando, las 3 confirmaciones que estoy buscando, ruptura de máximos o mínimos relativos, cambio de estructura o tendencia, formación de FVG en favor de esa nueva. Esas son las confirmaciones que busco para tomar una compra o una venta con esta operativa scalping. Hay un montón de detalles más, por supuesto, que los explico en mi curso, pero en definitiva la base es esto. Un cambio de estructura después de una toma de liquidez en un máximo o mínimo anterior relativo. Preferentemente que sea con cuerpo y después que se forme un FVG. Estos espacios, que tengo este indicador que me marca dichos espacios de color verde o rojo. Bueno, idealmente lo que busco es que genere una toma de liquidez, por ejemplo, debajo de un mínimo que tengo marcado, y en cuanto genere ese cambio de estructura, que sería que pase, por ejemplo, de bajista a alcista, que se genere esta ruptura de un máximo anterior, en el FG o imbalance, como muchos de ustedes lo conocen, esa diferencia entre
la vela 1 y la vela 3. Bueno, eso es el FB. Ese es el patrón que estoy buscando para tomar mi posición en compra o en venta. En cuanto se forme ese FBG, siempre y cuando esté clara la ruptura, ahí estaré programando esa compra o venta si fuese de arriba para abajo. Bien. Acá en un minuto podría perfectamente marcar este máximo anterior relativo también. Idealmente me gustaría que liquide este que tengo acá arriba o alguno de los que tengo acá abajo. Lo mismo en el gráfico de la izquierda. Estoy esperando que la gráfica, en el caso del gráfico de la izquierda estoy hablando del Nasdaq, en el de la derecha estoy hablando del oro, que tome liquidez por debajo o por arriba de estos niveles, estos máximos o mínimos. Y cuando lo haga, que genere ese cambio de tendencia, estaré tomando una posición en compra o en venta. Y por ahora está relativamente lejos el Nasdaq, diría está bastante en el medio de generar este patrón del cual estoy hablando. El oro parecería estar un poco más cerca. Bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve. Hasta que no se formen estos tres pasos, las tres confirmaciones, no voy a tomar una compra o una venta. Si alguno tiene alguna consulta y le puede mutearse, me consulta lo que quiera. Entonces, en el gráfico de la derecha, estoy buscando que haga esto o esto. Es el Nasdaq, recordemos. Perdón, el oro. El de la derecha es el oro, el de la izquierda es el Nasdaq. Buscando que haga esto o esto. Cuando se genere esa toma de liquidez y ese cambio de tendencia, ahí voy a tener dos de las tres confirmaciones tras la formación del FG, ese patrón de tres velas que estaba contando recién. Ahí vamos a tener todas las confirmaciones dadas para entrar al mercado. Si no, no tomo posición. Algo más, aprovecho que hay que esperar y les voy contando un poco más de teoría. El plan de trading fundamental en toda esta ecuación. ¿Alguien más? Dando entrar. El plan de trading, las reglas de tu operativa, esto siempre tiene que estar. Siempre tiene que haber un plan de trading. Sin plan de trading es muy fácil dejarse llevar, sobre todo cuando estamos manejando bastante dinero, dejarse llevar y actuar de forma emocional. Recordemos que no somos apostadores, sino inversores a corto plazo, traders. Sin un plan de trading no hay operativa renta. El plan es algo que tiene que estar. Es innegociable que esté el plan de trading.
Y entrando gente. Entonces, hacemos un repaso de lo que tenemos o de lo que estoy esperando. El gráfico del Nasdaq a la izquierda, el gráfico del oro a la derecha. Estamos en la plataforma TradingView. Empecé en 5 minutos, donde marqué los máximos y mínimos importantes, más importantes, máximos y mínimos de sesiones anteriores. En este horario estamos operando la apertura de la bolsa de Nueva York, que es hora de Nueva York, 9:30 de la mañana. Yo estoy en Argentina, acá son las 10:30, o eran las 10:30 cuando abrió el mercado. Dependiendo dónde estés, va a variar, pero en la apertura de la bolsa de Nueva York es cuando hay una coincidencia con la bolsa de Londres, ya que la bolsa de Londres cierra recién a las 12:13 horas. Cuando convergen estas dos bolsas, antes de que cierre Londres, y cuando abre Nueva York, este es el horario que más liquidez hay en el mercado. Yo me conecto como máximo 1 hora y media dentro de este horario que convergen estas dos bolsas, que se solapan, que es como máximo 1 hora y media. Digo como máximo porque hay veces que el mercado no está claro, que hay noticias de alto impacto, como podemos ver en Forex Factory, donde podemos ver de antemano si hay muchas noticias o alguna noticia de alto impacto. De hecho, esta semana fue complicada para operar porque hubo una noticia tras otra. Ahora, siempre y cuando no haya noticias, ya que me baso en lo que es el análisis técnico, el análisis de gráfico, mientras no haya noticias en este horario, como bien digo, que se solapa la bolsa de Nueva York. Voy a escribirlo acá. Nueva York. Londres. Cuando se solapen estas dos bolsas en este horario, yo voy a estar conectándome para operar. Solo funciona en este horario. Es decir, si quisiese hacer esta operativa scalping a la noche, quizás me funcione, quizás no, pero donde más funciona es donde hay más liquidez, donde hay más operaciones pendientes, tanto en compra como en venta, que es en este horario. Así que todos los días me conecto en este horario. ¿Puedo repetir los horarios? Sí, perfecto. Los horarios que me conecto es en la apertura de la bolsa de Nueva York, en mi caso, Argentina, 10:30 de la mañana. Hasta hace poco era las 11:30 de la mañana, pero el horario se fue corriendo. Hasta como máximo 1 hora y media más tarde. Entonces, hora de Argentina, 10:30 a 12 horas. Estoy contando esto porque veo que el gráfico hoy está muy lento, así que aprovecho para contar un poco de TV. Entonces, cuando convergen la bolsa de Londres y de Nueva York, es cuando más volumen hay. Son las dos bolsas más importantes. También está la bolsa de Tokio y la de Sydney. Bueno, cuando se solapan estas bolsas es donde más volumen hay. Sobre todo en este horario que está la bolsa de Londres y la de Nueva York. Los viernes suele haber menos volumen, eso es verdad. Pero de lunes a jueves, que son los días que sí o sí me siento operar, hoy aún así les voy a mostrar mi operativa, pero no suele ser el viernes el día más fuerte para operar. Sí, de lunes a jueves. Cuando me conecto en este horario, los días de lunes a jueves, espero como máximo 1 hora y media. En mi caso, según mi plan de trading, para los que se conectaron recién, es el plan donde tengo las reglas de mi operativa. Esto tiene que estar siempre. Si querés ser un trader rentable, no podés no tener un plan de trading, porque es una actividad sumamente emocional, donde es muy fácil dejarse llevar
y empezar a tomar posiciones de algo que definitivamente no tenés estudiado, o posiciones más grandes, o sobreoperar, o bueno, empezar a hacer cosas que no tenés backtesteadas debidamente. Recordemos que el backtesting es estudiar en escenarios pasados tu operativa para poder comprender qué ventaja estadística tenés, cómo te puede llegar a ir en escenarios futuros. Sin backtesting, estamos apostando en los mercados financieros. Bien. Vuelvo a repetir mi operativa. Marqué en temporalidad 5 minutos, en realidad antes de la apertura de la bolsa de Nueva York, o sea, hace poco más de 21 minutos, hace 21 minutos que abrió Nueva York. Yo antes ya había marcado algunos máximos y mínimos en base a niveles importantes que el precio puede llegar a ir a liquidar. En cuanto liquida esos máximos y mínimos, estos niveles importantes, estoy esperando un cambio de estructura o tendencia. No me voy a poner a explicarlo en detalle en esta clase en particular, pero sí lo tengo en videos de YouTube, en clases anteriores, donde un cambio de tendencia básicamente es cuando el precio está en una tendencia alcista y pasa a ser bajista, o está en una tendencia bajista y pasa a ser alcista. Cuando se genera ese cambio de tendencia, en este ejemplo viene siendo, en el caso de la gráfica de la derecha, que es el oro, viene siendo bajista. Cuando pase a ser alcista y me deje la tercera confirmación, que es la formación de un FVG en compras, en este caso, un FVG, repito, a los que no estaban, es este patrón de 3 velas. Un FVG es un gap, un espacio que queda en el medio de la vela 1 y la vela 3. Ese espacio que queda en el medio funciona de imán y el precio tiende a ir a buscar. Tiende a rellenar ese espacio. Y eso es algo que trato de buscar, sobre todo si están todas las confirmaciones dadas. Acá se los resumí en 3. Por supuesto que hay varias cosas más a tener en cuenta, que eso lo detallo en mi curso, pero la idea es, si veo que hay volumen entrando en determinada zona, determinado nivel, ahí voy a estar posicionándome en compra o en venta, a favor de ese FG tras la ruptura, cambio de tendencia. Entonces, al que me preguntaba el horario, 10:30 a 2, hora de Argentina. Si estás, dependiendo de dónde estés, no sé. Venezuela sé que es una hora antes, Chile también, México 3 horas antes, bueno. Mi horario todos los días para operar, para hacer trading, es este. Entonces me desconecto después de ese horario hasta el día siguiente a la próxima sesión. Y recuerden, ya sea que apliquen mi estrategia scalping u otra estrategia, importante que lo definan en un plan eso. Donde estén los horarios de tu operativa, cuándo dejar de operar, el porcentaje a invertir por operación, las reglas, el paso a paso, la máxima cantidad de operaciones por día, etc. Cuanto más en serio te lo tomes, bueno, más vas a progresar con el trading, con tu trading. Bien, acá tenemos, en el caso del oro, a la derecha, está liquidando estos mínimos anteriores. Tenemos un mínimo que se formó en la jornada de ayer. Está tomando liquidez por debajo de esos mínimos que tenía marcados. Uno el de Londres, otro de la jornada de ayer. Tras la liquidez de ese mínimo, o la ruptura de ese mínimo, que sería el paso número 1, ahora lo que voy a estar buscando es el cambio de estructura o tendencia. Cambio de estructura o tendencia, como bien decía, que la tendencia pase de ser, por ejemplo, bajista para ser alcista. Me doy cuenta que hay un cambio de estructura cuando se rompe un máximo anterior.
Voy un poco rápido, pues son muchos conceptos y bueno, no, ya lo he explicado en sesiones anteriores o en clases anteriores, que aún así está en mi canal de YouTube. Yo después se los voy a pasar por si quieren ver, pero ya esto en la clase del viernes pasado, por ejemplo, estuve hablando de esto. Recuerden que todos los viernes hago estas sesiones o clases donde explico estos temas. Y por supuesto, de lunes a jueves opero con mi grupo privado, que de hecho hay conectados algunos de los que se conectan conmigo. Estoy esperando entonces la ruptura de un máximo anterior para que se confirme un cambio de tendencia. El máximo anterior hoy por hoy, o mejor dicho, ahora está bastante lejos. El precio tendría que hacer esto, generar la ruptura de este máximo, esta línea en color azul que tengo marcada acá. Pareciera bastante distante, hay que ver si genera un máximo más bajo. Y en ese caso, se puede llegar a generar una zona más próxima para que se confirme el paso número 2, la confirmación número 2, el cambio de estructura o tendencia. El Nasdaq pareciera estar, Nasdaq a la izquierda pareciera estar tomando o amagando a romper este mínimo de la sesión de Londres. Si se genera esta ruptura del mínimo con cuerpo, ahí voy a estar esperando la ruptura y la formación del FB. Entonces, el oro, la gráfica de la derecha, ya generó el primer paso, esta primera confirmación. Lo voy a borrar. La ruptura del mínimo anterior, en este caso tenía dos mínimos marcados, lo rompió. Ahora estoy esperando el cambio de estructura. El Nasdaq, por otro lado, recién ahora está cumpliéndose el paso número 1. Y lo que voy a estar esperando es el cambio de estructura. Cuando se genere este cambio de estructura, la ruptura de ese máximo anterior, estamos hablando de un cambio de tendencia o cambio de cara. En el caso del oro sería por acá. Por supuesto, chicos, si alguno tiene una consulta, es para eso. No se forma este cambio, tanto en el oro como en el Nasdaq. Ahí vamos a tener un paso número 2 de estos 3 pasos. La sesión de hoy va a quedar grabada. No sé si la voy a subir toda, una parte, o quizás lo subo, pero en unos días. Pero de cualquier forma, suelo subir algún segmento, alguna parte en algún momento. Si llego hoy, si no el lunes, el martes, la semana que viene, por si quieren repasar. Tengo grabada la sesión que hice en el grupo abierto la semana pasada, que la subí, creo que fue el miércoles de la semana pasada. Así que cada tanto alguna sesión estoy grabando y estoy subiendo. Por si quieren ir viendo este tipo de operativos. Bueno, aprovecho, cuento un poco más de teoría hasta que llegue a darse esta situación. Entonces decía, venimos de una tendencia bajista, pues sus máximos y mínimos son cada vez más bajos. Estoy esperando este cambio de tendencia. Tras la toma de liquidez, la ruptura de esos, vamos a decir, máximos y mínimos
que tenía marcado previamente. Tras la toma de liquidez, el cambio de tendencia o ruptura en contra de esa tendencia que se venía formando. Cuando se forma el FG, este patrón de 3 velas, del que estuve hablando hasta recién, donde la diferencia entre la vela 1, que sería la que está más en el extremo, y la vela 3, ese FG, siempre y cuando se genere la ruptura, ahí voy a estar programando en compras. En mi caso, siempre tomo posiciones con riesgo-beneficio 1 o 2. Es decir, que mi punto de salida en pérdida o stop loss está a la mitad de la distancia de mi punto de salida en ganancia o take profit. A la mitad de la distancia. Siempre 1 o 2. Esa es mi forma de operar. Entonces, hay gente que opera 1 a 1, 1 a 1,5, 1 a 3, 1 a 4. Yo opero 1 a 2. Cuando gano, cuando pierdo, que es por donde debería empezar, pierdo el 1%. Cuando gano, gano el 2%. Como venimos por acá, todavía elegir. ¿Por qué siempre hablo del 1 o 2? ¿Por qué me gusta el 1 o 2? Porque con una operativa rentable cercana al 40%, ya es algo que funciona y funciona muy bien. No necesitas, la verdad que no necesitas un porcentaje de acierto tan alto, pues hablar de un 40%, que es algo sumamente viable con esta estrategia, puedes hacer mucho más que el 40%. Yo tengo un 47% de acierto, pero con 40, 39% de acierto, ya estás cómodo, sobrado, para que por cada vez que acertás, por cada take profit que llegas, compenses 2 pérdidas. Y esa es la magia de esto. Si estás más o menos parejo, ni hablar. Cada vez que ganás, ganas 2, cada vez que perdés, perdés. Entonces es imposible que tu cuenta no crezca si ganas 2, perdés 1, ganas 2, perdés 1, ganas 2, perdés 1. Bien. Por ahora, esto viene tranqui. De vuelta, los viernes es particularmente tranquilo, por eso es que no suelo operar los viernes. Con mi grupo opero de lunes a jueves, son los días que tienen más volumen. Hay veces que los viernes puede haber operaciones, pero es donde el mercado tiene menos volumen. Entendemos por volumen, menos compradores y vendedores, menos participantes en el mercado, menos dinero entrando y saliendo del mercado. Entonces, esto lo hace menos tentador, porque hay una probabilidad menor de que se den las operaciones que estoy buscando. Yo busco que tenga el mayor volumen posible. Por eso es que también me conecto en este horario, donde convergen las dos bolsas de más volumen. La de Londres, yo hablo hora de Argentina, es a las 4 de la madrugada, 3 de la madrugada, dependiendo en qué época del año. Y la de Nueva York, que ahora está abriendo a las 10:30, hasta hace poco abría a las 11:30 de la mañana. Cuando se solapan estas bolsas, es donde más volumen hay, donde más cantidad de operaciones hay. Con una operativa tan puntual como esta, donde operan un minuto, realmente busco que haya el mayor volumen posible y por eso opero de lunes a jueves, sobre todo en este horario, que es donde más cantidad de operaciones hay. Bien. En el caso del oro, si se generase esta ruptura, una ruptura de estos máximos que se generan acá, no son tan evidentes, está claro. El máximo más evidente es acá arriba, pero está muy lejos y con el volumen que hay un viernes no va a llegar. Pero está un poco más evidente en el Nasdaq, este máximo anterior.
Pero sí, está claro que el mercado tampoco está con mucha fuerza. Pero la operativa, de forma resumida, es esto. Es esperar la ruptura de máximos y mínimos anteriores relativos, máximos y mínimos de las sesiones de bolsas anteriores, como la de Londres o la bolsa asiática. Yo cuando digo bolsa asiática, en realidad estoy abarcando Sydney y Tokio, que son dos bolsas que tienen menos volumen. Acá está cambiando el color. Acá está hablando de Nueva York. Las bolsas asiáticas, ¿dónde? Cuando se solapan las bolsas es donde más volumen hay. La bolsa de Asia, que es desde la noche hasta la madrugada. La bolsa de Londres, una hora antes generalmente de que cierre la bolsa de Asia, hasta el mediodía. Y la bolsa de Nueva York, desde la mañana, desde las 10:30, 9, dependiendo de dónde estés, hasta las 5, 6, 4 de la tarde. Bueno, es la bolsa de Nueva York. Cuando se solapan estas bolsas es donde más cantidad de operaciones hay, sobre todo la de Londres y Nueva York. Por eso es que me conecto en este. Bueno, en este caso, volviendo a la gráfica, sigue la tendencia bajista, sigue, los máximos y mínimos siguen siendo cada vez más bajos. Mientras se mantenga esta tendencia bajista, no recomiendo operar. Tendencia bajista, tendencia bajista. Podría estar más próximo al cambio de tendencia en el Nasdaq, ya que todavía no hizo un mínimo más bajo. Distinto es si el precio llegase hasta acá, como está haciendo el oro, el gráfico de la derecha. Por ahora está relativamente equilibrado. Si alguno tiene una consulta, se habilita el micrófono, me pregunta lo que quiere. Por ahora en ninguna de las dos gráficas se dio la segunda confirmación, el cambio de estructura, el cambio de tendencia. Aviso para los que no se conectaron recién que el viernes suele ser un día de menos volumen, el día que se mueve menos, por eso suele ser un día que no opero o opero si están determinadas condiciones dadas. Es un día que tiene menos volumen de operaciones, por eso de lunes a jueves en comunidad privada opero esta estrategia y no el viernes. Es que se mueve menos, que tiene menos movimiento, menos liquidez el gráfico. Es importante que lo ahí.
Una proca- Pensé que era una consulta, había un micrófono abierto, nada. Bueno, estoy viendo que es posible termine la videollamada y que no haya ninguna operación, pero por lo menos quería dejarles esto. Entonces, lo que estoy buscando, como máximo, son 3 operaciones por día. Como máximo, esto es un extremo. Según las reglas de mi plan, como máximo tomo 3 operaciones por día. Ahora, en cuanto llegue a un take profit, ya termino la sesión. No me quedo expuesto al mercado. Trato de evitar estar lo más emocional posible. O sea, en cuanto se da una situación positiva, negativa, ya defino qué hacer. No me dejo llevar y ver qué hago. Somos como máquinas, como robots, donde seguimos el paso a paso de nuestra operativa, las reglas a respetar, a seguir. Cuándo operar, cuándo no operar, los activos a operar, nunca hacer algo por fuera de nuestro plan. Y sobre todo nunca sobreoperar o abrir operaciones más grandes que las que podemos. Vuelvo a aclarar, yo como máximo invierto un 1% por operación. Varias veces me preguntan, y bueno, si sabes que funciona, ¿por qué no invertís más? Porque también sé que hay una probabilidad de que venga una racha perdedora y para ese entonces, cuando llegue esa racha perdedora, no quiero perder, vamos a decir, un 5% por operación, que eventualmente va a pasar. De hecho, en el 2023 tuve 8 pérdidas consecutivas. Fue una racha de pérdidas la más grande que tuve. Y no es cuestión de perder la cabeza o creer que no funciona. Simplemente es algo estadístico, matemático. Si, si tenés cerca del 50% de probabilidad de que llegue a tu take profit y a tu stop loss, por más que cuando llegue puedes compensar 2 pérdidas, como es en este caso, estadísticamente va a haber situaciones de muchas pérdidas consecutivas y de muchas ganancias consecutivas. Cuando lleguen estos escenarios, tenés que saberlo de antemano, que es una posibilidad, y eventualmente va a llegar un escenario de 8 y de 9 pérdidas consecutivas y es parte de la estadística de mi operativo. Ahora, cuando llegue la racha positiva, eso es lo que va a hacer que suba más de lo que pierda sobradamente, ¿no? Una racha positiva compensa 2 rachas negativas, básicamente, con este riesgo-beneficio. Bueno, el oro al final está muy bajista, el Nasdaq bastante también. No están no están próximos a dar un cambio de tendencia, por lo cual no está apto para operar. Recordemos que siempre operamos si están las condiciones dadas, si están las confirmaciones que estamos buscando. Si no están las confirmaciones, nos mantenemos al margen. Nos mantenemos por fuera y esperamos, volvemos al día siguiente, a la siguiente sesión, o lo que sea. El Nasdaq ahora justo se está despertando. Vamos a ver qué tanto sube. El oro está sumamente bajista. Recuerden que estoy sacando, de hecho, lo saqué la semana pasada, mi curso RAM 2, donde explico esta estrategia, mis 2 estrategias, tengo 2 estrategias. Esta es una de ellas, con infinidad de detalles, con el paso a paso de todos los escenarios que puedes encontrar, la probabilidad de los escenarios. Les voy a estar escribiendo a la tarde, ya sea que les interese contenido gratuito, que les interese mi curso, que les interese conectarse a mi grupo privado, en el cual opero de lunes a jueves, siempre y cuando no haya noticias de alto impacto, está claro, como hubo esta semana. Así que la idea es ofrecerles lo que están buscando. Sé que más de uno quiere, pero no puede o quiere y está buscando alguna estrategia o operar en vivo o operar en conjunto. Bueno,
Por la tarde les voy a estar escribiendo. Bueno, ya estamos quedando sin tiempo. No veo que vaya a haber operaciones. Si alguno tiene alguna consulta, algo que quiera repasar, algo que quiera consultarme, de la estrategia, de otra estrategia, de el plan de trading, de mi curso, de lo que sea, quedan unos minutos antes de que nos echen de la sala. Aproveche. En el caso del oro, el gráfico de la derecha, no llegó a darse el cambio de estructura ni cerca. El Nasdaq podría estar próximo a, pero lo veo bastante quieto, la verdad. Entonces, horario de mi operativa, desde la apertura de Nueva York hasta máximo 1 hora y media más tarde. Máximo 1 hora y media más tarde. No me quedo más que eso. Riesgo-beneficio a utilizar. Yo utilizo 1.2. El que está más cómodo con el 1.1 o el 1.3, bueno, sin problema. Máxima cantidad de operaciones por día. En mi caso, 3 como máximo. Y en cuanto haya un take profit, termino la jornada. Los pares o los activos que opero, en mi caso, el oro y Nasdaq es donde mayor ventaja estadística tengo con esta estrategia. Lo he probado con eurodólar, libra-dólar, lo he probado con la plata, lo he probado con el petróleo, pero acá es donde más me funciona por lejos. Los días a operar, de lunes a jueves, idealmente, es donde más volumen hay. Y siempre en este horario. Entonces, sabiendo de antemano que como máximo voy a abrir tres operaciones por día, como máximo, pocas veces abro 3 operaciones, casi nunca. Pero en el peor de los escenarios abro 3 operaciones a un 1% por operación. Lo máximo que puedo llegar a perder por día es un 3%. Como mi stop loss lo ubico siempre al 1% de distancia, en máximo opero 3 operaciones, bueno, ahí es lo máximo que puedo perder. 3 veces un 1%, no más que eso. Bueno, vamos a ir cerrando. Gracias a todos por conectarse. Muchas gracias por presenciar esta sesión en vivo. La semana que viene seguramente esté haciendo otra sesión en vivo y o clase. Después voy a estar dando un poco el detalle. O mismo podría hacer una encuesta en un rato. Pero, como bien digo, este año, con esta misma operativa, pretendo sacarle mucha ganancia al mercado. Hay días que se opera, hay días que no se opera, hay días que tenemos stop loss, take profit, pero en el largo plazo funciona y funciona muy bien. Así que, si les llega a interesar, si quieren operar conmigo, por supuesto, están más que invitados. Por la tarde seguramente les escriba por si les llega a interesar. Gracias, gracias a todos. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense.